Buenas noches a todos, que el Señor os bendiga. Hoy es un nuevo programa donde vamos a estar compartiendo con todos vosotros, pues un nuevo programa donde es emocionante. Hoy tenemos un nuevo invitado, me acompaña mi compañero Javi, mi hermano Javi, que te un saludo. Un saludo a todos, buenas noches. La verdad que es un placer poder estar aquí mi segunda vez compartiendo con todos vosotros y más compartir con mi hermano Josué, que sabe que lo aprecio mucho. Y nada, esto es un gran privilegio poder estar aquí. Pues bien, ya nos la presenta nuestro hermano Javi, pues hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Josué, obrero de una de las iglesias de Alcalá, de las más antiguas, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues le vamos a preguntar un poquito que nos cuente cosas de él, de su ministerio, de lo que él se sienta libre, que en esta tarde se pueda sentir a gusto y que pueda hacernos bien a vosotros y a nosotros. Entonces vamos a estar preguntándole, luego no te olvides de compartir, porque va a ser una noche de bendición donde nuestro hermano se va a preparar una palabrita de 5 o 10 minutos para todos vosotros y os va a dejar un sello del Señor para que os gocéis ahí donde estéis. Bueno, Josué, ¿cuántos años tienes? Porque eres joven. Tengo 31 años, hice en septiembre, el día 28, para alguno que lo está viendo y si acaso se quiera regalar. No se me va a olvidar porque yo los cumplo el 26. Mira. Pero te saco 4. Te saco 4 años. Bueno, José, ¿cuántos años llevas de ministerio? Pues mira, nos levantaron, por gracia de Dios, Dios nos llamó al ministerio en el año 2014, hace ahora 11 años. Nos aprobamos justamente en la del 2019 en Oviedo, o sea, somos los obreros pro pandemia, de alguna manera. Nos aprobamos en el 2019, nos levantaron en el año 2014, 11 años ahora. Bueno, parece poco, pero es un recorrido importante. ¿Iglesias pastoreadas? Iglesias pastoreadas, una. Entré como candidato, creo que llevaba aproximadamente 2 años y pico de candidato. Entonces hubo, alguna situación complicada, de algún modo dicho, y era complicada el hecho de enfrentar esa situación y demás, en cuanto a la iglesia me refiero. Y me llamó el que entonces estaba como responsable, que era mi hermano Rafita. Él nos ofreció la iglesia, nos dijo que lo pensáramos, que estuviésemos ahí. Para los que no lo sepan, era mi propia iglesia, era la iglesia en la que estaba como candidato, militando como candidato, y con la situación que había alrededor, yo no me avergüenzo de decir lo que dije. Yo tenía mucho temor y dije no, porque era una situación complicada y era enfrentar una situación que no quería. Porque no es lo mismo trabajar en un lugar ajeno, porque al final estás durante un tiempo, haces lo que Dios te dice, te marchas, no te vuelven a ver más, dentro de lo que cabe, puedes ir de visita, pero eres uno más. Eres uno más de 600 obreros que puede haber en la zona de Madrid. Pero trabajar en tu propia casa, estar a diario con ellos, en el momento que tú hicieses algo mal o trataras de administrar algo, al final eso te va a repercutir y te va a perseguir por siempre. Y de algún modo, debo decir que fui un poco cobarde y dije que no. Pero bien sabía este hombre lo que me estaba diciendo. Me dijo, mira, cuando te lo digo, no te lo digo por poner un parche para tener que solucionar un problema. Creo que es Dios quien me lo ha dicho. Y de hecho es que dentro de una semana me llamarás pidiéndome por favor que te deje entrar. Justo, Marcos. No sé qué es lo que pasó. Yo quería saber cuál era la sensación, sin tratar de alargar mucho la respuesta, pero siempre le preguntaba a Dios, como candidato y como creyente incluso, qué era lo que debía de sentir un ministerio cuando tenía la certeza de que era Dios quien le llamaba para trabajar en un cierto lugar específico. Y no lo sabía y yo quería saberlo, y en ese momento, cuando me lo dice el hermano Rafa, yo le digo que no, y los días posteriores te los puedo resumir a lo siguiente: oración y no dormir, oración y no dormir. Yo lloraba y literalmente le decía a Dios,
o me das a Alcalá o me das muerte, pero literal. Y te puedo decir que no lo decía con una falsa, una forma de decirlo simplemente, que no era una forma de hablar, no era mero hablar, realmente era lo que sentía. Era o me das lo que realmente me has hecho sentir o literalmente no quiero nada. Es decir, que Dios puso sobre ti una carga. No, literalmente. ¿Una carga literal? Literalmente. No, había... recuerdo uno de los días que estábamos pasados porque a los 4, 5, 6 días llamé a Rafa y le dije, tío Rafa, estaba usted en lo cierto, no me deja Dios dormir, esto lo hacemos, y me dijo, vale, déjame que ore. Yo creo que en cierto aspecto me dijo, voy a hacerle de sufrir un poco, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Y recuerdo que en esos días, uno de los días en especial, estaba conduciendo, tuve que parar, me quedaba sin aire. Era algo como que necesitaba desempeñarlo o no podía seguir militando como ministerio. Y bueno, la verdad es que aceptamos el desafío de Dios. Y estuvimos 5 años y 2 meses, si no recuerdo mal. 5 años, me parece. Pues hemos empezado la entrevista aquí arriba, hemos subido arriba. O sea, has tocado 2 temas súper importantes y a lo mejor has sido inconsciente, o seguramente consciente, pero te lo has dicho sin querer. Sobre el importante, muchos ministerios que nos están viendo, muchos siervos, mucha gente, muchos creyentes que se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que siente un pastor, ¿no? Porque al final en nuestras iglesias es cierto que hay rotación, no es como en otras denominaciones que el pastor está más establecido. Entonces, ¿qué es lo que siente el pastor? Y que la contarnos una carga literal que Dios pone. Y has tocado otro tema, y ahora dejo a mi compañero que pueda preguntarte algo. Has tocado otro tema muy interesante. Cuando hablabas de la iglesia, bueno, la iglesia prácticamente el 100% son familia tuya. Sí, prácticamente. A un 99. Entre ellos tengo a mi padre, a mi hermano, prácticamente. Vale. Pues, es un... A ver si me explico bien. ¿Es un pro o es un contra? Porque estar con tu familia es cierto que te puede garantizar que estés rodeado, que te quieran, pero a veces la confianza también supone un problema. Para tu punto de vista, o para tu experiencia, mejor dicho, ¿qué ha supuesto? Es una pregunta complicada, como tú dices, porque al final es un contraste. Es un contraste porque es cierto que es un pro porque... Empezamos por los pros. Es un pro porque realmente es cierto que estás donde tu familia, te van a mirar como lo que eres. Hay personas que prácticamente me han visto nacer, entonces te miran con un especial cariño, y es verdad que si cometes errores fuera de casa igual te los pueden de alguna manera tapar, valga la redundancia de la palabra. Pero es cierto que estando en tu casa pues te tratan de otro modo. Entonces de algún modo pues te tratan de ayudar para que aquellos errores que cometes pues no los vuelvas a cometer, que creo que nos pasaría a todos cuando cometemos errores en la primera vez que pastoreamos. Pero sí que es cierto que es una contra, y creo que es más contra que pro, porque al final ellos te ven como lo que eres su familia, eres su amigo, eres su primo, eres su tío, eres su hermano, eres su hijo, eres su sobrino, y al final gente que te ha visto nacer se tiene que someter bajo la autoridad que Dios da como ministerio. Entonces, decirle a alguien, guiarle como pastor, te vienen a contarte un sueño y una experiencia, cómo hago esto, cómo puedo direccionarme en esto o en esto otro, es relativamente fácil. Lo difícil viene cuando una persona trata o hace algo que está fuera del contexto de la palabra, y tú como pastor te tienes que imponer. Y tienes que decirle, es esto, o haces esto, y entras por el aro de la palabra, de la cobertura, de aquello que es poner la palabra, o de lo contrario, entramos en una problemática. Entonces, imponer autoridad cuando se trate de tu propia familia es muy complicado, pero yo puedo decir gracias a Dios, y lo digo de corazón, que Dios me dio el privilegio, el placer, la bendición de que durante esos 5 años evidentemente tienes problemas en el devenir de los días, con el pastorado es normal, pero hasta el día de hoy puedo decir que Dios nos respaldó en ese aspecto. Amén. Pues Javi, adelante. Sí, pues yo tengo una pregunta, ¿no? Unas cuantas. Que no sean muy difíciles. Tengo una de ellas, ¿no? Y cara al futuro, ¿qué propósito tienes marcado hacia Dios?
Pues mira, alguien dijo que la visión es algo que van haciendo según va pasando en los años. O sea, cuando uno entra, por ejemplo, a pastorear en una iglesia, es verdad que Dios te puede dar una visión a largo alcance y ir cumpliéndolas poco a poco. Pero realmente nosotros, como decía Marcos al principio, los pastores de nuestra denominación no son iguales a los pastores de otras denominaciones, que igual Dios les hace levantar una iglesia y están ahí 20 años y pueden trabajar a conciencia de lo que van a verse en el futuro. Nosotros trabajamos de una manera tan rotativa que es el único que sabe el tiempo en el que vas a establecer o vas a estar en una iglesia es Dios, pero realmente trabajas con el día a día. Entonces, el futuro es una visión de muy largo alcance, pero también tienes que trabajar de algún modo que fuese como si fueses a trabajar tu último día. Alguien dijo que ya está en los cielos. Quien dijo esto, para responder a tu pregunta, Javi, dijo: deberíamos de vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado esta mañana y volviese a por nosotros esta noche. ¿De qué manera es esta forma? Como si fuese nuestro último día, porque realmente no sabemos qué es lo que vamos a vivir. Si me preguntases dónde me veo en un futuro, bueno, me gustaría, como dijo Dante Gebel en una ocasión, por lo menos me trato de ser autosuficiente con el hecho de algún modo tratar de inspirar a las próximas generaciones. Con eso me bastaría. Yo trato de vivir y luchar cada día por tratar de ayudar a los jóvenes. De hecho, es mi pasión trabajar con la juventud y me gustaría un propósito alcanzar en el futuro. Pues me gustaría seguir sirviendo a Dios con la misma excelencia por lo menos, o por lo menos más. Siempre aumentar cada día, seguir creciendo más, seguir sirviendo a Dios con más excelencia cada día, por encima de todas las cosas, y si de algún modo pues llegar a donde Dios nos diga. Sí, algo muy bonito que has dicho, y creo que es mi tercera pregunta que tengo para ti, es que trabajas para los jóvenes. Para aquellos que nos están viendo y no lo saben, junto tú y Arturo trabajáis para el Corredor de Henares, en la juventud. Me gustaría que dijeras qué es lo que qué principio tuviste con eso y qué más o menos nos espera en estos pocos días, si hay algo nuevo, qué es lo que hay ahí. Pues mira, a trabajar con la juventud empezamos hace aproximadamente como unos 7 u 8 años. Yo era candidato, me parece que sí, que era candidato todavía. Estaba Capi al frente, que creo que ya ha estado aquí en uno de los programas. Y Capi, yo y Capi pues prácticamente nos hemos criado juntos y en el ministerio hemos sido contemporáneos. Entonces él es un poco más mayor que yo en el ministerio, pero él en la amistad que teníamos me dijo me gustaría que me acompañases a tratar de estar liderando la juventud de este modo. Con el pasar del tiempo Capi empezó a pastorear y vio que no podía compaginar las dos cosas a la vez, más que nada porque Capi siempre ha sido una persona que ha sido muy excelente. Entonces, para servir en un sitio a medias prefería no hacerlo. Se apartó y nos quedamos solos. Es verdad que cuando me quedé solo estuvimos trabajando en la medida de lo posible y vi un detalle de Arturo que me gustó. Y es que en todas las reuniones que yo como líder traté de hacer o que hicimos, Marcos, me encontré en que todas y cada una de las reuniones aparecía una persona que era indistintiva y era Arturo de Torres. Arturo, hicimos una reunión en el Campo del Ángel y Arturo estaba allí. Hicimos reuniones en Villarejo, Arturo estaba allí. Hicimos reunión en Morata, Arturo estaba allí. Que Morata, la iglesia de Morata está en Titulcia, que desde aquí está bastante, con unas carreteras complicadas. Bueno, tú te acuerdas, Marcos. Y estaba allí y de hecho hubo una reunión que hicimos en una iglesia que estaba... No me acordaba del nombre Titulcia, pero... Titulcia. Y hubo una reunión que hicimos que yo la recuerdo con especial cariño, que fue una reunión que llamamos a uno de los coros de la zona de Madrid y estuvo predicando José del Centro. Fue una reunión que la hicimos en la iglesia, si no recuerdo mal, Yo el Camino de Jesús, que es una iglesia que está en un poblado chabolista en la zona de Mejorada del Campo. Con un día de lluvia que estaba haciendo insoportable, los coches se quedan literalmente atrancados. ¿Y quién estaba allí? Arturo. Y orando al Señor, yo necesitaba ayuda y Dios me hizo ver que realmente, de algún modo, el único que estaba ahí tratando de estar a todas, a las buenas y a las malas, era Arturo. Y dije, ¿quién más con más carga que esta persona que está viniendo sin tener necesidad o sin tener necesariamente un cargo por el que estar ahí?
Y la verdad es que yo se lo dije la primera vez que yo le llamé, se lo dije y me dijo, sí, lo veo de Dios. Y desde entonces pues estamos trabajando con nuestras capacidades, dentro de nuestras capacidades, en lo que Dios nos dice. Bueno, y también con lo que os dejan también, porque hay que ser sinceros también, que muchas veces lo ponemos difícil y yo me meto también dentro. No, la verdad es que al final nosotros tenemos una cartera cuando me refiero a cartera digo a lista, tenemos una lista, si no recuerdo mal, de unas 14 iglesias y tendría que mirarlo en el móvil, lo he dejado ahí arriba. Me parece que son 14 iglesias las que tenemos al alcance y al final son iglesias que una de otra hay una distancia tremenda. Por ejemplo, tenemos iglesias de Alcalá, que nosotros somos de Alcalá de Henares, y hay iglesias, por ejemplo, que están en Villarejo de Salvanés o en Morata de Tajuña, que estamos hablando de 40 o 50 kilómetros de distancia. Entonces, si las carreteras fuesen dentro de lo que cabe autovías normales, pues dentro de lo que cabe veo más que probable que hiciésemos una reunión y que los de Titulcia pudiesen bajar a Alcalá a una reunión. Pero al final hacer una reunión con 50 kilómetros de distancia se supone en un gasto económico, se supone en un tiempo y se supone... A eso le sumas que nosotros tenemos 14 iglesias y que a nosotros nuestros líderes, nuestros coordinadores de la zona de Madrid, como son Jesús, el Johnny y Carlos, creo que están al frente, ellos no ceden solamente un lunes, es el lunes, el tercer lunes de cada mes. Entonces al final nos tenemos que limitar a lo que tenemos, más que nada porque ellos también trabajan con un calendario y no nos pueden ceder otro tiempo. Al final trabajar con un lunes al mes nos lleva a hacer una reunión al mes por cada iglesia. Y habrá iglesias que quizás nos vean desde aquí y nos digan, jolines, es que los líderes de la juventud de la zona del Corredor de Henares no están trabajando en mi iglesia. Hicieron una reunión hace un año, claro, porque tenemos 14 iglesias. Y si hacemos una reunión por mes en cada iglesia, ya no nos vuelve a tocar hasta dentro de un año y 2 meses. Es muy complicado. Y en cuanto al futuro cercano, el día 21 de abril, tercer lunes de mes, todavía no tenemos ubicado el lugar porque estamos buscando un lugar para poder hacerlo en condiciones y que haya un lugar, un aforo pues bastante amplio para toda la gente. Estamos tratando de hacer un festival de alabanzas con los coros de la zona del Corredor de Henares. Así que si tú eres parte de la zona del Corredor de Henares y bueno, la iglesia a la que estás asistiendo es parte de la zona del Corredor de Henares, ponte en contacto con tu pastor, que tu pastor se ponga en contacto conmigo o con Arturo y que nos diga que queréis participar y así pues haremos un festival de alabanza para tratar de adorar y alabar al Señor de la mejor manera y la más forma excelente. Sí, ya me han confirmado algunos, tenemos confirmados 4 coros de momento. Bueno, no está mal 4 coros. Está bien de momento. Nosotros no sé si te hemos confirmado. No lo sé, creo que no. Creo que no. Pero ya me confirmaréis. Si no lo hacéis mañana, lo hacéis esta noche. Yo creo que esta noche te confirmamos. Genial. Javi, ¿quieres seguir por ahí o no, sí. Cambiamos de tercio? Cambiamos totalmente de tema. Volvemos al pasado. Yo soy el de los tiempos, ¿sabes? El que vamos al futuro y vamos al pasado, Josué. Vamos al pasado porque entiendo que esto sucedió hace unos cuantos años. Me gustaría que me contaras ya no una experiencia, sino una experiencia, le denominaría una experiencia de impacto. Algo que tú te acuerdes, o que me puedas contar, o un momento, una oración que tú digas, en este momento impactó Dios mi vida. Bueno, pues esa pregunta es complicada porque hay varios momentos en la vida de un creyente, ya no como ministerio, de un creyente, que cuando uno se toma las cosas en serio realmente para Dios, realmente ves que Dios te toma en serio. O sea, al final, cuando servimos a Dios de una manera... No hace falta servirle a Dios de una manera grandilocuente ni hacer mucho fanfarronerío, por decirlo de una forma, pero cuando servimos a Dios con excelencia, con integridad, fidedignos y siendo íntegros en lo que realmente Dios nos ha llamado y realmente te tomas a Dios en serio, Dios te toma en serio a ti. Y hay momentos en la vida donde sí realmente he sentido un impacto y te podría hablar de 2 experiencias sin ser muy larga la respuesta. Tenemos tiempo, Josué. Te puedo decir una, por ejemplo, que recuerdo una noche, sin ir más lejos, hace muchísimos años, creo que era recién levantado como candidato, estamos en una casa, hicimos una oración, vino un siervo del Señor de otra denominación,
estuvo orando en la casa, hicimos una oración, creo que me he metido en problema por decir eso, y bueno, y después de estar haciendo esta oración, de algún modo me habló de acerca de que el Espíritu Santo le había dicho que nos llamaba el Señor a una intimidad un poco más intensa. Y recuerdo que estuvimos haciendo un ayuno, hicimos un ayuno y pusimos un ayuno de 3 días, yo era la primera vez que yo hacía esto. 3 días con sus 3 noches, ayunando para el Señor, orando, leyendo la Escritura, buscando al Señor, meditando. Recuerdo que uno de los días había reunión de jóvenes en la preciosa iglesia de Villaverde. Entonces estaban como líderes José y Dani, como líderes de la zona del Corredor del Henares, de Madrid. Y recuerdo que una noche gloriosa, esa noche fue gloriosa. Recuerdo que fuimos a la reunión, después los chicos, vámonos a cenar, a comer algo, después, muy tarde, a lo mejor a la 1 de la madrugada. Y yo dije, no quiero cortar el ayuno porque realmente estaba haciendo algo que me estaba sintiendo bien con lo que estaba haciendo. Sintiendo bien en cierto aspecto, porque cuanto más te acercas a Dios, más pecador te sientes, eso es una realidad. Pero me estaba sintiendo bien. Y recuerdo que no corté el ayuno, marché a casa, me puse a orar por la noche en la habitación y recuerdo que ya presentando los sueños al Señor terminé sobre las 3 y pico de la mañana aproximadamente y me quedé durmiendo. A la mitad de la noche, Marco Javi me pasó una cosa curiosa. Me pasó una cosa que yo estaba soñando que estaba predicando en una iglesia. No veía qué iglesia estaba predicando, pero me sentía muy respaldado por el Espíritu Santo. En esto que me despierto y veo a mi esposa que ella no había recibido las lenguas y la veo literalmente hablando en lenguas en sueños. Y yo digo, aquí hay algo fuera de lo común que yo hasta el día de hoy no he vivido. Literalmente habrá quien se lo crea, habrá quien no se lo crea, pero yo sé lo que viví y sé lo que lo que experimenté en ese momento. Siento que veo literalmente enfrente de mi cama la imagen como si fuese el rostro de un ángel y lo veo envuelto en una llama, pero no es una llama roja, no es acostumbrada a las llamas que vemos normalmente, sino que lo veo envuelto en una llama azul y veo que me mira, me sonríe, se acerca y era acercarse y alejarse. Cuando yo veo eso me quedo petrificado literalmente. Lo único que me alcanza a hacer el cuerpo es hacer así con el codo a mi esposa, con mucho respeto, y decirle, despierta, porque a ver si yo estoy alucinando o realmente esa visión es real. Cuando Rebeca despierta, mira el techo y literalmente se me queda petrificada y me dice, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí. Empezamos a hablar entre lo que estamos viendo y vemos cómo literalmente se empieza a acercar y cuando llega a la altura donde está a escasos 50 centímetros de nosotros, vemos como literalmente esto va a sonar como Goku, lo sé, va a sonar a algo fuera de lo común, pero es que tenemos un Dios que es fuera de lo común. Es cierto. Tenemos un Dios, hay muchas veces cuando, a mí me molesta mucho cuando hablamos acerca de aquella palabra que prohibieron hace muchos años, sobrenatural, es que Dios no es... Cuando hablamos de sobrenatural o hablamos de extraordinario, es hablar exactamente de lo mismo. Sobrenatural es algo que está por encima de lo natural. Y queramos verlo o no, Dios es sobrenatural. Dios se escapa de la naturaleza humana. Y Dios es extraordinario. Cuando hablamos de extraordinario, es extraordinario. Dios no lo podemos encajonar. Dios no entra dentro de una denominación, ni entra dentro de un culto, ni entra dentro de una filosofía, ni dentro de una religión. Dios se sale. Dios no hay quien lo retenga. O sea, entonces... Como Dios es extraordinario, hace las cosas de la única manera que sabe, extraordinarias. Entonces, veo cómo se empieza a avanzar hacia mí y cuando llega a nuestro alcance a escasos 50 centímetros, literalmente vemos cómo desaparece la cara y empieza a envolverse una bola de fuego. Sé que suena a Goku, pero es así como lo viví. Empieza a envolverse, empieza a hacerse cada vez más grande, Marcos, y llega un momento que revienta. Y veo literalmente como empiezan a caer chispitas, eran brillantes, alrededor de todo lo que era la habitación. Se me ocurre la feliz idea y el atrevimiento de tocar una de ellas. Caigo en éxtasis, ya no recuerdo más. Mi esposa dice que estuve hablando en lenguas no sé cuántos minutos. Wow. Pues sí que menuda experiencia. Esa es la primera, la que nos quieres contar. Ya hemos tenido bastante, yo creo. Y eso es una experiencia de oración, pero si te tuviese que contar una experiencia corta, pero de lo que hablábamos al principio, de cuando te tomas en serio el servir a Cristo de una manera íntegra. Porque tú en tu casa siempre habéis conocido al Señor, nacisteis
Bueno, yo se puede decir que conocí al Señor con 12 años, que eso daría para otro momento, y cuando yo me convertí, o cuando Cristo me llamó, mi casa siempre ha sido una casa que ha vivido dentro de una moral cristiana. Sí, es verdad que mis padres no asistían a la iglesia, mi padre no asistía a la iglesia, pero vivía una vida moralmente correcta. Pero bueno, mi padre me crió de algún modo enseñándome que era por los caminos que debía de andar, y siempre me enseñó que debía de andar por los caminos del Evangelio, pese a que en ese momento, en ese entonces no bajaban a la iglesia, pero sí que me hicieron criarme bajo unos estandartes de santidad o de moralmente bueno, vaya. ¿El primero que bajaste al culto fuiste tú? Sí. ¿Y cómo bajaste al culto? Bueno, pues recuerdo que un 3 de marzo del año 2006, bendita fecha, 3 de marzo de 2006, hace ya... ¿Por qué tienes esa fecha tan marcada? Porque fue la fecha donde conocí a Cristo. O sea, esa fecha no se me va a olvidar nunca, jamás en la vida. Recuerdo que los hermanos de la iglesia Vergel de Vida, aquí en Alcalá de Henares, hicieron una reunión de iglesias donde predicaba el gran príncipe de los predicadores, como era Basilio Motos, pero yo no fui por escuchar la palabra. Yo no le puedo decir, no, yo fui porque yo me juntaba con 10, 12 colegas, todos éramos primos, y había uno, especialmente, Juan se llama, que le gustaba muchísimo el flamenco, y venía un hermano a cantar, un salmista a cantar, que era nuestro hermano Sisqueto. Y como cantaba de aquella manera, todos fuimos a la voz de este, que nos dijo, este canta que no te os podéis imaginar, vamos a ir a escucharle. Y yo tenía 12 años, Marco, yo no sabía ni quién era Sisquetón, ni quién, de hecho íbamos con el fin de ver a Chisquetón. O sea, no era ni Sisqueto, era Chisquetón. Es una mezcla con reggaetón, ¿no? Sí, una cosa más o menos. Y lo cierto es que fui, me senté, recuerdo, en la fila de en medio del Auditorio Paco de Lucía, en una de las filas, y recuerdo que yo no conocía a este hombre físicamente, yo no sabía quién era. Y recuerdo que empieza a bajar este hombre con una botella de agua que lleva en su mano. Nunca se me olvidará este momento de mi vida. Y este hombre levanta la cabeza, me mira. Yo era un niño de 12 años para que él se fijase en mí. Se fija en mí, Marcos, y me dice, me da la mano, Dios te bendiga. Y le digo, Dios te bendiga, a duras penas, porque no sabía ni lo que significaba esa palabra. Y me dice, hoy es tu día. Todos los que estaban a mi alrededor, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Es el Sisquetón. Ah, sí, muy bien. ¿Y qué te ha dicho? Nada, me ha dicho que hoy es mi día. Y yo entre mí me senté y dije, este gitano está como las cabras, está loco. Pero bien sabía eso, bien lo sabía. Luego predicó el hermano Basilio, si no recuerdo mal. A decir verdad es que a lo mejor no escuché ni el mensaje, pero sí sé que cuando este hombre estaba cantando hicieron un llamado y hubo algo que me empujó, Marcos. Hubo algo dentro, yo tenía 12 años, como te he dicho, vivía en una casa moralmente correcta, pero hubo algo que me apasionó. Estaba en la silla y hubo un resorte. Yo no me levanté porque se levantaron los demás, y como se levantan mis amigos, pues yo también me levanto. O sea, yo me levanté porque de algún modo, tuve la sensación de que había algo que me empujaba. Y me levanté, acudí, hicieron, como bien sabes, la oración para aceptar al Señor. Y bueno, con mis caídas, levantadas, problemas, pros y contras, hasta el día de hoy. Esa fecha no la voy a olvidar nunca jamás en la vida. Madre mía. Cuando tú te levantaste... Si se están haciendo muy largas las respuestas, me lo hacéis. No. Que lo que menos quiero es hacer eso. De maravilla. Lo que queremos es que te explayes y que la gente pueda entender. Hay mucha gente que se conecta, que conoce al Señor de hace muchos años, Josué, pero hay gente que es nueva, entonces yo creo que les encanta, porque a mí me encantaría, ¿no? Si yo fuera nuevo en el Evangelio, me encantaría que nutrieran, ¿no? Lo que esas experiencias, ¿no? A las personas. Javi, querías comentar algo que te he cortado. Sí, no, cuando fuiste tú, te levantaste al final a que orasen por ti. O sea, que no fue algo que, como el grupo, ¿no? Hay muchas veces que suele pasar en todas las iglesias.
Hay un culto de adoración muy bueno y uno no se levanta por vergüenza, aunque sintió levantarse, alzar sus manos porque necesita adorar de esa manera, expresarse, y no lo hace por vergüenza, porque me puede mirar el de al lado, porque a lo mejor he cometido un fallo anteriormente. Eso es algo que debemos de tener y de puntualizar, que me gustaría puntualizar esta noche. Y es que muchas veces, a pesar de que hayas cometido algún pecado o cometido algún error, o que quizás has hablado más alto de lo que deberías de hablar en una conversación, o te has airado un poquito, y alguien que es de tu círculo cercano, que te ha visto en la iglesia y te ha visto en ese momento, se dio cuenta que soy un ser humano, se dio cuenta que tengo una debilidad, se dio cuenta, y muchas veces llega a la iglesia esa persona y a lo mejor está orando y ve a la persona que le vio hacer ese acto, y por miedo a que le juzguen no se levanta a adorar a Dios, ¿no? Y eso deberíamos de puntualizarlo, eso deberíamos de hacer entender que nosotros somos seres humanos, que nos vamos a equivocar 1001 vez, y que a pesar de eso tenemos más que el derecho y el privilegio de levantarnos y adorar. Y muchas veces nos pasa eso, Javi. Nos pasa que se levanta uno y no quería, quizás tenía ganas de levantarse de hacía rato, pero no se levanta. Y ya veo uno que se levanta otro, y es como que en masa se levantan todos. Me levanto yo también. Pero eso no fue lo que me pasó. Sinceramente, tengo que decir que si no fuese por la intervención divina no sabría cómo explicarlo. Porque con 12 años, ¿qué puede haber pero hubo algo que literalmente me empujó, fue un resorte debajo de la silla. El Espíritu Santo sabe que será tu Dios. Y me levanté y creo que fue la decisión más acertada que tomé en mi vida. Precioso. Hablando un poco de ti, ¿no? Sobre ti. Yo soy de las personas que creo que no siempre la persona no tiene un crecimiento sostenido ni proporcional. Es decir, que no siempre estamos creciendo de una manera ordenada. Es decir, hay momentos por lo menos yo hablo de mi vida, ¿no? Que me he dado cuenta que a lo mejor he estado estancado, a lo mejor incluso por años. Y en cuestión de semanas o días has crecido lo que no has crecido en años. Entonces la pregunta mía viene por aquí. ¿Nos podrías contar, si se puede contar, algún momento que tú digas, este momento me ha hecho madurar como cristiano, como siervo, como hermano en Cristo, como persona, como hijo? ¿Hay un momento en tu vida que digas, en este momento yo entré aquí y salí aquí? Pues sí, hay un momento puntual en mi vida que me hizo madurar muchísimo. Gracias a Dios doy que a día de hoy lo puedo contar, no queriendo herir la sensibilidad de nadie, lo puedo contar quizás con dolor todavía, porque el dolor es algo que no se va, es algo que es perenne, pero sí con la alegría y la satisfacción de haberlo superado. Como bien sabéis vosotros, los que me veis quizás no, yo tengo un hermano pequeño que se llama Miguel. Mi hermano tiene 2 niños, Miguel y Josué. Y bueno, mi hermano tuvo un tercer niño, que de hecho su padrino era Capi, era capitán, el niño se llamaba Capi. Y bueno, un embarazo normal, 9 meses, una bendición más para casa. Después de 9 meses, mi cuñada, con mucho respeto hacia todos los que nos están viendo, se pone con dolor de parto y acudimos al hospital de Alcalá. Cuando acudimos al hospital de Alcalá, recuerdo que a mí me llaman, yo estaba estudiando en casa, me llaman, claro, después de haber tenido 2 sobrinos ya, uno detrás de otro, porque prácticamente se llevan lo que es el tiempo de la tripa y demás, de la gestación, pues no es que pierdan la ilusión ni mucho menos, pero al final pues en vez de ir como yo, por ejemplo, para el primero fui a las tantas de la noche para ver, a ver, yo tengo que esperar aquí, y para el segundo prácticamente lo mismo, pero ya prácticamente, pues no es que pierdas la ilusión, pero sabes más de lo mismo, que es cómo se desarrolla. Entonces, cuando se puso con mucho respeto, con dolor de parto, va a ser una cosa que van a ser 3 o 4 o 5 horas. De aquí un rato iré. Terminé de estudiar, estaba estudiando y me llamaron, oye, que ha dado a luz, pero se ha complicado la cosa. Y marchamos para allá. Cuando marchamos para el hospital de Alcalá, sí que puedo decir que igualmente quizás alguien que lo necesite,
o haya pasado por una situación similar, hay en estos momentos de estas situaciones difíciles de enfermedad y quizás de complicaciones de un familiar, ten por cuenta que al igual que Dios pone a literalmente gente para que te hablen y te calmen y te tranquilicen, literalmente en medio de esto también no debemos de olvidar que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gente de las tinieblas. Cuando nosotros llegamos al hospital, el niño lo metieron en una incubadora especial y recuerdo que hubo una médica que vino, entró, nos tranquilizó a todos porque allí estaban todos por cada un sitio llorando porque habían dado muy malas noticias. Y cada persona por un rincón estaba llorando. Y entró una persona, Marcos, una mujer, nos tranquilizó a todos con palabras de paz. Y literalmente sentías como que era la dulzura del Espíritu Santo lo que estaba hablando detrás de esa persona. Sin embargo, cuando entramos a la sala de incubadora especial, yo entro y digo, necesito hacer una oración por el niño. Yo soy pastor evangélico, es mi sobrino, necesito hacer una oración. Y recuerdo la palabra que mi padre y mi hermano no escucharon, que me dijo, usted puede pasar, que de hecho luego pasemos los tres, usted puede pasar, pero puede hacer la oración que quiera, pero su sobrino no tiene mucha esperanza de vida. O sea, ya como tal, en una situación de dolor, tú no tienes por qué expresar una palabra así de golpe o decirle literalmente, este niño tiene muy pocas esperanzas, se va a morir, porque estamos, al final tratamos como médicos, estáis tratando con personas y tenéis que entender que las personas que están al frente somos gente con sentimientos y parece ser como que de algún modo también el diablo se utiliza de gente para hablar y desanimarte. Así que si estás viviendo por una situación similar, recuerda que al igual que hay personas que Dios toma y literalmente las pone para hablarte y hacerte bien, también hay personas que literalmente vienen con palabras desanimadoras, con palabras de mentira, con palabras de engaño, con palabras de hacerte creer que lo vas a perder todo. Dios es el Dios de milagros y puede hacerlo una y mil veces. Amén. Y bueno, marchamos de aquí, nos dijeron que no podían tratarle en el hospital de Alcalá y nos marchan con una UCI móvil escoltado por la policía al hospital de La Paz. Vamos al hospital de La Paz, llegamos allí, estamos allí 4 días y diagnostican al niño que tiene miocarditis inflamatoria, una enfermedad de corazón que produce que el corazón no tenga la capacidad de palpitar lo suficiente, porque es inflamado tanto que las paredes del corazón no tienen la capacidad de hacer el recorrido para poder ejercer el funcionamiento normal del corazón. Está 4 o 5 días con mucho respeto de ustedes reteniendo líquidos y el niño tuvo un paro cardíaco y nos dice el médico, mira, si al niño no le están funcionando el cerebro o las capacidades que se utilizan normalmente de una persona normal, el niño no debería orinar, con mucho respeto hacia ustedes. Pero si lo hace, eso es que el cerebro está funcionando. A las 24 horas... Evidentemente, lejos está de decir que levantemos un altar de adoración, estuvimos orando, toda la iglesia, todos los que nos conocían estaban en ayuno, un altar de adoración de noche, 4 de la mañana, 5 de la mañana, todo el día orando. Pero al final, la oración, y esto es algo que debemos entender, es que Dios no está sujeto a nuestros deseos, por mejores que sean. Dios es su voluntad soberana por encima de lo que nosotros deseemos. Nuestros deseos muchas veces los confundimos con fe y muchas veces, con esto no quiero minar la fe de nadie. Yo sé que la fe tiene la capacidad de alcanzar, la Biblia dice en el libro de Hebreos que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es cierto, pero creo que la fe debe estar alineada a la voluntad de Dios. O sea, eso creo que es así. Total. Y no podemos pedir muchas veces algo contrario a lo que Dios quiere hacer, porque si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. O sea, independientemente de que nosotros nos guste o no nos guste. La Biblia nos enseña, y entramos en un tramo muy importante y muy complicado, la Biblia nos enseña en el libro de Job que después de Job perderlo todo, hubo una frase que yo leyendo, estuve con este versículo estudiándolo durante 3 meses, día y noche. Porque hay una frase que le dice Dios a Satanás, dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Capítulo 2, verso 1 y 2, dice, que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que yo lo arruinara sin causa. El caso es que muchas veces vemos a Dios y al diablo en este aspecto como una apuesta.
una apuesta donde se están jugando la integridad de Job, la integridad física, todo lo que tienen, y vemos como que Dios lo está haciendo porque lo hace porque Él quiere, lo está haciendo porque Él quiere, pero tiene que haber una causa, dice, sí, causa. No había causa para que Dios juzgara a Job como lo juzgó, porque la Biblia nos dice, en el capítulo 1, verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos lo dice antes de todo lo que pasa, pero es que después de todo lo que pasa, Dios lo pesa en balance y en el capítulo 2, verso 1 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Por lo tanto, Dios no solamente nos dice el calificativo de Job antes, sino que después de sopesarlo, en una situación de dolor, vuelve a dar el mismo calificativo. Y sin embargo, nos dice la misma Biblia, dice, yo lo he arruinado sin causa. No había causa, de algún modo, específica para que Dios lo arruinara, pero lo hizo porque en su voluntad soberana estaba hacerlo. Hay veces que Dios no provoca nuestra ruina, y eso quiero hacerlo ver, Dios no provoca nuestra ruina, pero Dios a veces permite que las cosas ocurran. ¿Y por qué Dios no interfiere? Bueno, eso hay un versículo en la palabra de Dios que dice que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas le pertenecen a Dios. Hay cosas que quizás le tendremos que preguntar a Dios cuando subamos al cielo y le preguntemos, o quizás lo entenderemos todo cuando subamos arriba. Pero hay situaciones que no las vamos a entender jamás, Marcos, y pasarán años, y cuando te acuerdas de ellas, son penas que literalmente, yo lo hablo mucho con mi esposa, es como que el alma te lo asfixian, porque no entiendes la situación. Estuvimos orando, vimos que el niño después de 3 días, con mucho respeto hacia todos los que nos están viendo, orinó, y eso a mí me llenó de esperanza. Yo estaba cuidando de los 2 niños en casa, por que mi hermano estuviese pues tranquilo de todo esto. Y recuerdo una noche en especial, que el Señor me levanta a las 5 de la madrugada, prácticamente no dormíamos por saber el estado de salud del niño, y recuerdo una noche que nos llaman, bueno, me despierta el Señor, serían las 5 de la mañana, me pongo a orar, y según estoy orando, recibo la voz del Espíritu Santo que me dice, entrégame el niño en mis manos. Yo entiendo que Dios no necesita que yo se lo entregue porque Dios es soberano y como tal Él es el dueño de todo. Pero yo sabía cuáles eran los peligros que esto conllevaba, Marcos. Porque yo sabía, Javi, que entregarle la vida del niño en sus manos eran 2 vertientes. O Dios hacía su obra y lo sanaba, o Dios se lo llevaba. Entonces me costó mucho, después de estar luchando por más de 1 hora y media, porque yo no quería. Hubo un momento que ya Dios tiene una manera de tratar que aunque te hiera te está haciendo bien. Y después de 1 hora y media hablando con el Señor, le dije, en tus manos. 24 horas después el niño empezó a mejorar, yo me empecé a llenar de esperanza. Y para no hacer larga la respuesta, 3 días después me llaman, el niño ha empeorado, le ha dado un paro cardíaco. Acudo directamente al hospital y cuando llego me encuentro con la sorpresa de que capitán se ha marchado al cielo. ¿Cómo encajas esto? No lo encajas. No hay manera de encajarlo. Lo ves a tu alrededor, ves qué le pasa a la gente de tu alrededor y dices, hostias, qué fuerte lo que le ha pasado, pero nunca te pones en la situación de decir, esto en mi croquis mental no está. En mi croquis mental de mi vida ideal, de mi vida diaria, yo jamás pensaría que iba a pasar por este dolor. Podría pensar que podrían pasarlo miles de personas a mi alrededor, pero esto a mí nunca me va a pasar. Y bueno, pasó. No fue muy difícil, todavía lo recuerdo y lo recuerdo con dolor. ¿Cómo se sana esto? Bueno, pues se sana complicado, se sana con la presencia de Dios. Orar, y más orar, y más comunión con Dios, y más comunión con la palabra. Hubo un texto del libro de Job que entonces me hizo sanar el corazón. Todas las noches me levantaba a las tantas de la madrugada a llorar, literalmente. No había otra cosa en mí que llorar. Recuerdo que entonces estaba pastoreando y recuerdo que no quise dirigir cultos durante 1 semana y media aproximadamente, aunque hicimos cultos, pero no quise dirigir cultos porque estaba herido con Dios y no quería servir a Dios con una herida.
Estuve un tiempo sin dirigir cultos y después de una semana Dios me sanó. Me sanó porque una noche me levanté, estaba leyendo la Biblia en el libro de Job y me encontré con que en el capítulo 3, cuando Job empieza a maldecir el día en que nació y la noche en que se dijo varón es concebido, dice, diga a que fuese aquel día sombrío y no brille en él luz, dice la Biblia. Dice, ¿por qué me recibieron mis rodillas y aquellos pechos para que amamantase? Dice, entonces, ¿por qué no nací yo muerto? Dice, entonces sería como los niños recién nacidos que están entre los príncipes, entre los grandes en el cielo. Y eso me sanó. Me sanó porque realmente vi que, aunque siempre hemos creído por fe que cuando uno parte de esta tierra está en un lugar mejor, eso es la teoría. Cuando vives la práctica de una cosa tan fuerte, te es complicado recibir ese golpe. Pero la palabra de Dios me sanó y me hizo entender que es mucho mejor donde está que donde estamos hoy. Y me hizo crecer mucho, Marcos. Me hizo crecer mucho porque hoy encajo las cosas con otra manera de ver las cosas. Hoy vivo la vida de una manera distinta. Agradezco a Dios por todo lo que hace cada día. Me quejo menos por aquello que me quejaba antes. Veo donde antes veía un motivo de pelea o de ira o de tal, lo veo con mucha más calma y agradezco a Dios. Y lo que puedo solucionar lo soluciono si está dentro de mis capacidades, y lo que no se lo dejo a Dios. Porque he entendido que Dios, cuando trata con una persona, pase lo que pase, Dios siempre gana. Porque si Dios lo sana, Él se va a llevar la gloria, pero si Él se lo decide llevar, al final quien gana es Él. Y es algo con lo que no podemos luchar y nos hace madurar. Y a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando, si has tenido que sufrir la pérdida de un ser amado en estos últimos tiempos, te debo decir que sí, que es muy doloroso, que es muy complicado de aceptar, que son penas que el alma te lo asfixian, que no tiene sentido por donde lo mires y que muchas veces, como dijo Jake Dawson, me parece que fue, lo que Dios hace a veces no tiene sentido, y eso es cierto, parece que no tiene sentido, pero créeme que si te refugias en la presencia de Dios y en la palabra, Dios te va a sanar de una manera que vas a madurar y vas a entender todo lo que hasta el día de hoy no has entendido. Así que te invito a que te refugies en la presencia del Señor. Yo me quedo con tu parte de creo que es la mejor parte que has dado, que los problemas se solucionan con la oración. Eso me ha parecido especial. Fácil decir, difícil de hacer. Sí. O difícil comprender, mejor dicho. Yo creo que es muy complicado a la hora del problema comprender que tú, aunque no esperes tu milagro en ese momento, o no lo has podido esperar, pero el poder salir de ahí, o lo difícil, verlo fácil, es simplemente entrar en tu cámara secreta, ponerte de rodillas, ponerte a hablar con el Padre, y creo que otra palabra que me ha gustado es, dentro de ahí, que se haga su voluntad. Es complicado, porque para el hombre a veces su voluntad no es aceptable, pero incluso hasta lo no aceptable para nuestra capacidad, que conforme nuestra capacidad a la de Él no es nada, creo que incluso hasta en eso tenemos que ver la gloria de Él. Eso es una realidad. Que al final lo aceptamos, no nos queda de otra, pero lo podemos aceptar con resignación y frustrarnos, o lo podemos aceptar, como dice Javi, entrando en la presencia, dejándonos que Dios nos sane, y lo aceptas, no sé cómo lo hace Dios, pero lo aceptas con agradecimiento. Es algo increíble. Algo solo de Dios. Pues ese bálsamo solo lo da Él. Solamente lo produce Dios, eso es verdad. Pues Josué, quiero agradecerte, en este apartado de preguntas me he sentido muy cómodo, Josué. Te quiero agradecer la sinceridad con la que has expresado. Y ahora, mientras nuestro hermano se prepara 5 o 10 minutos de lo que tú tengas en el corazón, siéntete libre, me gustaría recordarles que estamos recogiendo todavía el equipo peticiones. Sigue compartiendo este canal, sigue haciendo bien a las personas. Manda tus peticiones a través del chat. Nuestros compañeros de arriba, Pillo y nuestro hermano Paco, están recogiendo sus peticiones. Y si les parece bien, después de que nuestro hermano comparta un mensaje para usted, directo para usted y para su vida,
estaremos orando por todas ellas. Así que Josué, pues pasamos a la segunda fase, donde tú vas a poner una palabra del Señor, la que tú sientas y la que Dios deposite en tu corazón. Siéntete libre, 5 o 10 minutos y... Bueno, pues al grano. Hemos basado este programa y en cierto aspecto lamento tener que haberlo basado solamente en Job. Sí. Eugenio sabe... ¿Es tu libro preferido, Job? Sí. ¿Por qué? No sé, me ligó Dios a él desde muy jovencito y Eugenio fue mi pastor durante un año y pico, y Eugenio puede dar testimonio de que hubo un tiempo, de hecho yo estoy escribiendo un libro sobre el libro de Job que se llama Los interrogantes de Dios. Lo tengo ahí apartado, tratando de que cuando el Señor decida, pues de algún modo sea su voluntad publicarlo, porque casi está terminado. Y la verdad es que hubo un tiempo donde podéis preguntarle a Eugenio, donde Dios me llamó a estar ministrando un mensaje por cada versículo, o incluso 2 por cada versículo del libro de Job, y la verdad es que disfrutamos un montón. Lamento tener que haber basado todo este programa en un solo libro o en una sola experiencia, pero creo que cuando Dios... Mira, a mí me llamaba Jesús ayer, me parece que fue ayer, y luego me llamaba Javi, y aunque tenía muchas cosas que hacer, no dudé en aceptar la invitación al programa, porque siempre es una bendición y un privilegio pues que os hayáis acordado de mí. Y me dijo Javi, llama a Marcos para preguntarle cuáles son las preguntas que te va a realizar, y no lo hice. Cierto. No lo hice porque a veces cuando vas y haces ¿qué preguntas me vais a hacer? Estas, a lo mejor podemos enfrentar la entrevista con un poco más de perspectiva en cuanto a cuáles son las respuestas que me debo de preparar, y a lo mejor lo puedo hacer con un poco más de algarabía, ¿no? Bien, voy a contestar estas preguntas y esto voy a decir aquí esto, y está un poco más ensayado, un poco más preparado. Pero decidí que fuese así, porque solamente Dios sabe cómo se iban a realizar las preguntas, solamente Dios sabe cómo se iban a realizar las respuestas, y solamente Dios sabe quién estaba detrás de esa pantalla, quizás viendo esto, porque necesitaba esas palabras que se han dicho. Entonces, en base a eso, quizás en otro momento de mi vida me arrepentiría por no decir algo más bonito o algo más elocuente, pero a día de hoy, lejos estoy de eso y vivo a gusto y tratando de decir lo que se supone que Dios ha producido en nosotros, y que quizás haya alguien que hoy se haya sanado con eso, y eso me es suficiente. Seguramente que Eso sí. me es suficiente. Estoy convencido. Si me permitís solamente hacer una Adelante. aportación, Que necesites. solamente. Siéntete libre, es tu casa. Hay un versículo de la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el versículo 20, donde dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esto, compartiéndolo de manera breve, tengo que decirles que yo siempre me ha parecido esto sorprendente, el hecho de que Job se levantara tras una situación como la que vivió. Porque cuando leemos esto, no es de más exagerar cuando decimos Job se levantó, y eso fue una grande victoria, el hecho de que se levantara. Porque levantarse tras un problema económico donde quizás no tengas la capacidad de llegar a fin de mes, relativamente puede ser difícil, pero es un poco más fácil. Levantarse tras un día donde quizás no has llegado para pagar los suministros eléctricos de tu casa y te han cortado la luz, puede ser difícil en el momento, te puedes airar por no llegar a alcanzar para pagar el suministro, pero es algo que se puede llevar, es relativamente fácil. Pero levantarte tras una situación como la que vivió Job es más complicado. La Biblia nos enseña que Job vivía a cuerpo de rey, que era el hombre más grande de todos los orientales, que tenía 7.000 camellos, 3.000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, dice, y muchísimos criados, y dice, y era el varón más grande de todos los orientales. Era el más grande de todos los orientales, era rico en exceso, vivía a cuerpo de rey, y un día se le viene a presentarse uno de los siervos, y le dice:
estamos trabajando con las ovejas, un rayo descendió del cielo, mató a las ovejas, y de a todos los pastores solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando este todavía esté hablando, viene otro que le dice, los sabeos acometieron, se llevaron los camellos y nos dejaron sin nada, han matado a todos, solamente escapé yo para darte la noticia. La tercera noticia, se han llevado las yuntas de bueyes y las asnas y han matado a los criados, solamente escapé yo para darte la noticia. Y le viene la cuarta noticia, que es la peor de todas. Y la cuarta noticia le viene y le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del primogénito, y un viento solano azotó las 4 esquinas de la casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. En este momento, con sinceridad, si nosotros sopesamos esta situación, supongamos que no es solamente que perdamos lo económico, no es solamente que perdamos nuestro mercado, no es solamente que perdamos nuestro trabajo. Como Job quizás podamos soportar las 3 noticias que soportó él, que es quedarse sin economía, quedarse sin trabajo, quedarse sin materia prima para trabajar, pero hubo una noticia que desquebraja toda persona humana que tenga sentimientos, y es tus hijos y tus hijas han muerto. 7 niños, 3 niñas en un solo día, una sola hora, 10 ataúdes a los cuales tener que llorar, quizás sacar de los escombros. Es una situación muy difícil. Yo recuerdo la dana que hemos vivido en Valencia hace poquito tiempo, y pensar en la cantidad de muertos que se ha habido por un desastre natural. La situación nos ha hecho vestir a España de luto. Pues imaginaos a un solo padre vivir la experiencia de tener que enterrar a 10 hijos en un solo día. Es algo muy no complicado, es algo imposible de tratar, de aceptar. Yo en ese momento hubiese hecho lo mismo que hizo Job. Dice la Biblia que se rasgó su manto en señal de dolor, se rasuró su cabeza mostrando luto y duelo, pero luego después se postró y adoró al Señor. Y la Biblia dice que se levantó. Yo siempre he preguntado de alguna manera, no a Job porque evidentemente está en otra vida, pero preguntando al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo tuvo la capacidad Job de levantarse en medio de esa situación? El secreto de que Job se levantara en medio de esa situación no está en otro que en algo que él hace antes, y es postrarse y adorar. Por lo tanto, el secreto para levantarse después de una situación difícil, de perder un trabajo, de perder economía, de perder materia prima para trabajar, de tener una enfermedad, de que la enfermedad de alguna forma dicho venza a la persona y se vaya al cielo y parta con el Señor, y sufrir una pérdida de un ser querido, la única manera de tener una capacidad para levantarte no es teniendo mucho dinero, porque el dinero, créeme que es algo frustrante cuando tienes algo y no puedes superarlo con dinero. Con dinero se puede comprar una cama, pero jamás el sueño. Se puede comprar medicinas, pero no se puede comprar la salud. Te puedes librar de la cárcel, pero no te puedes librar del infierno. Puedes comprar quizás salvarte de ciertas cosas, pero no puedes comprar la salvación. Hay cosas que el dinero puede comprar, pero cuando tienes dinero y estás en una sala de hospital y ves que la enfermedad no puede sanarse con todo el dinero que tienes, eso te frustra como persona. Por eso, lo que te hace levantarte en medio de una situación difícil no es el dinero, no es la economía, no son los amigos que tengas, no es que pertenezcas a una iglesia exitosa, no es que tengas al mejor pastor físicamente hablando. Lo único que te puede hacer la capacidad de levantarte en una situación como esta es la adoración. Es entrar, como decía Javi, en tu aposento, en tu cámara secreta, a adorar a Dios, que Dios te trate, que Dios te sane y que te puedas levantar. Porque te puedo decir de manera rápida cómo es posible que la Biblia nos enseñe que hubo un hombre en la Biblia que pudo soportar. Su estabilidad no se perdió cuando perdió todo lo que tenía, y sí perdió cuando perdió la presencia. La Biblia dice en el primer libro de Samuel que había un varón llamado el sacerdote Eli. La Biblia nos enseña que este sacerdote estaba sentado junto a un pilar del templo de Jehová y que le vienen noticias abrumadoras, terribles. La primera noticia es: ha habido una gran mortandad con el pueblo. El pueblo al que tú representas ha perdido la batalla y han muerto todos los que estaban en batalla. La segunda es más fuerte, sacerdote. Dice, ¿cuál? Dice, tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto a filo de espada. Han muerto tus hijos. Y él dice, y se mantenía junto al pilar del templo de Jehová. Dice, pero hay algo más, sacerdote. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, el arca de Dios ha sido capturada.
El arca de Dios era la representación de, literalmente, la presencia de Dios en la tierra. Cuando se hizo la mención de que habían muerto, el ejército había perdido la batalla, Elí se mantuvo manteniendo la estabilidad. Cuando le dicen tus dos hijos Ofni y Finés han muerto en batalla, él mantiene la estabilidad. Pero dice la Biblia que cuando se hizo la mención de la captura del arca, dice, cayó, perdió el equilibrio. Cayó, desnucó y murió. Se mantuvo en pie mientras perdió a sus hijos, que es algo muy fuerte, pero no pudo mantenerse en pie cuando perdió la presencia. Y es que lamentablemente tengo que decir esta noche que si quieres caer, literalmente, deja de orar. Ahí cuando vemos a gente que dice, se descubre, cayó en pecado. Una persona no cae en pecado de la noche a la mañana. Una persona cae en pecado porque un día dejó de buscar a Dios, otro día dejó de buscar a Dios, otro día dejó de buscar la Biblia, y poco a poco la sensibilidad la fue perdiendo, y como dice el libro de Job, las cosas que mi alma no querían tocar han pasado a ser hoy mi alimento. Te invito, con esta reflexión corta, a que vivas lo que estés viviendo, pases por lo que estés pasando. Recuerda que lo más excelente en tu vida es la persona del Espíritu Santo, y que lo que debes de hacer, vivir cada día, es vivir en un continuo altar de adoración. Que quizás pases por momentos difíciles, por situaciones complicadas, por adversidades, por separaciones de seres queridos, pero como le pasó a Job, lo único que te va a tener la capacidad y la fuerza de levantarte es el poder de Dios a través de la adoración. Entonces, no tienes que hacer mucho más. No es los 7 pasos para alcanzar los 4. No. Simplemente, mientras estés en tu cuarto. Josué, es que lo estoy pasando muy mal. Lo sé, pero Dios también lo sabe. Por eso, ora a Dios. Busca la presencia del Espíritu Santo. Es que no estoy viendo a Dios por ningún lado. Bueno, una cosa es que no lo veas y otra cosa es que Dios no esté. Dios sigue estando contigo a pesar de que tú no lo veas. La Biblia nos enseña en el capítulo 39, verso 21, que José vivió una dificultad grandísima, vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto y un montón de cosas más, pero dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Quizás él no lo veía, pero Dios seguía estando con él. Y te voy a decir a ti esta noche, y lo creo por fe, hoy que tú me estás viendo y que nos estás escuchando, Dios sigue estando contigo a pesar de que tú no lo estés viendo. Dios sigue estando en medio de tu situación, aunque a pesar del dolor hoy no tengas la capacidad de verlo. Pero te invito a que hagas una cosa, a que no dejes de adorar, a que no dejes de buscar a Dios, a que no dejes de tener una relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo, porque mientras hagas esto, tendrás el poder, la confianza y la fuerza de que el amor de Dios pueda levantarte de cualquier situación difícil que parezca. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Pues bueno, un tremendo mensaje. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy adecuado para esta noche, porque no creo en las casualidades, pero sé que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y que a lo mejor no encuentran la manera, o no han entendido la manera, ¿no?, de alcanzar un poco la paz que nos da el Señor. Pues bien, rogaría a mis hermanos, a mi hermano Pillo, mi hermano Paco, que bajaran las peticiones. Vamos a estar orando por ellas, así que si tienes alguna petición, escríbela rapidito. Si conoces a alguien que necesita algo del Señor, que seguramente lo necesita, escribe también. Mientras que estamos orando, me gustaría, yo sé que el Señor se está moviendo milagros. El otro día nos contaron de que había un hermanito que el Señor le había quitado, no recuerdo en qué reunión, en qué podcast, pero que le había quitado bultos de la pierna. Entonces me gustaría que los milagros que sucedan por medio de Dios, siempre por Dios y por medio de este canal, que nos lo pudierais contar, y quién sabe si algún día podemos llamar y que nos paséis por aquí a contar el testimonio. Porque la verdad que esta es una radio donde queremos entrevistar mucha gente, tenemos la agenda bastante completa, pero siempre podremos encontrar un huequecito para que podamos dar lugar y que podáis expresar lo que Dios ha hecho en cada uno de vosotros. Vamos a esperar a los hermanos que bajen las peticiones. José, ¿cómo te has sentido? Muy a gusto. ¿Te has sentido a gusto?
La verdad que ha sido, para mí ha sido una de las mejores, a lo mejor ha sido porque te conozco, tenemos confianza, pero para mí ha sido una de las mejores entrevistas. Has tocado tantos puntos que tan interesantes, ¿no? Y tan, a lo mejor, pues que podemos pasar, ¿no? Todos sin entenderlo, ¿no? Toca unos puntos muy especiales. Bueno, ya tenemos por aquí algunas peticiones, mientras las reparte mi hermano. Así que bueno, empieza tú, Josué. Mónica Amores, mi petición es por mi vida, que Dios me ayude a salir de esta situación, una situación mala de ansiedad y muy desanimada. Tengo yo. Vale. Venga, Javi. Sí, bueno, pues yo en este caso es una petición que me toca a mí muy de hecho, es por mi tío. Pedimos y estamos en oración por medio para él, y bueno, yo sé que Dios va a seguir haciendo la obra en él y pronto estará con nosotros. Hombre, pues nos escribe nuestra hermana Ana Llorente y pide oración por su situación, la situación que está pasando, para que el Señor ponga su mano. Así que Josué empieza a orar, si quieres, por esa petición. Luego sigue Javi, luego seguimos. Sí, escribe tu petición, te esperamos. Escribe tu petición, hoy tenemos poquitas, te esperamos. Mientras que estamos aquí, pues oraremos. Y si tienes algún milagro que contar, cuéntanoslo. Josué, adelante. Gracias. Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche porque te ha placido a ti que estemos aquí para poder compartir, decir y hacer aquello que tú has puesto en el corazón. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Marcos, de mi hermano Javi, por mi hermano Paco, mi hermano Pillo, Señor, todos aquellos que están componiendo este equipo de trabajo que con tanta excelencia lo están llegando a hacer, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, porque me das el privilegio, la bendición de poder orar por esta hermana llamada Mónica, Dios mío. Sí, Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú estés tocando esta noche su vida, Señor, y que estés visitando su persona, estés visitando su casa. Solo tú sabes la situación que ella está viviendo y cuáles son las cosas y las causas que le están produciendo esa ansiedad y ese desánimo. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú vengas viniendo con buen ánimo a su corazón, que tu palabra la conforte, la levante, la fortalezca, Señor, la reconstruya por completo, y que donde haya ansiedad tú la des victoria, Señor. Y donde haya desolación y desánimo, tú pongas buen ánimo, Padre, y también pongas fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Te creo, Señor, en fe de que tú vas a hacerlo, Dios mío, creyendo que, Dios mío, tú tienes la capacidad de hacerlo, tú tienes todo el poder, ya que tu palabra dice que todos los que tienen ansiedad pueden echarla sobre ti. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra en primera de Pedro, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a buscarte y a buscarte con énfasis en tratar de algún modo, Señor, refugiarnos en tu presencia. Gracias porque por fe sé que tú vas a darle buen ánimo, victoria y fortaleza a mi hermana Mónica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Javi. Padre Espíritu Santo, Señor, de la misma manera me pongo delante de tu presencia humildemente, Señor. Mira, Padre Espíritu Santo, Señor, pongo en petición a mi tío Quique, Padre Espíritu de Dios, que tu Padre venga, Señor, con tu mano sanadora para él, Padre Espíritu Santo, Señor. Sabemos, Padre, que los médicos, Señor, le han dicho que el líquido de su cuerpo, Señor, está más de lo normal, Señor. Pedimos, Padre Espíritu de Dios, Señor, que tú trates con él, Padre, Señor. Que tú lo visites, Padre Espíritu Santo, Señor. Pedimos también, Padre, Señor, que tú visites su casa, Padre Espíritu Santo, Señor. Mira a mi tía, Padre. Tú sabes cómo está ella, Señor, Padre Espíritu de Dios, Señor. Para que tú, Espíritu de Dios, Señor, ahí donde ellos se encuentren, Señor, vengas con tu mano sanadora, Señor. Vengas, Padre Espíritu Santo, Señor, tocando su corazón, su vida, Padre Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy por todo, Padre, en tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, Dios eterno. Yo también elevo mi voz, Señor, en esta hora para pedirte especialmente, Señor, por nuestra hermana Ana Llorente. Señor, solamente tú conoces lo que está pasando en su vida, Dios mío. Solamente tú conoces su situación, Dios mío.
Te quiero pedir, Dios mío, que en este instante, Señor, ahora, Dios mío, tú la puedas visitar. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo invada su vida, Dios mío. Sumérgela en tu paz, Dios mío, en los ríos de tu amor. Dios mío, mira sus cargas, mira sus pensamientos. Mira, Señor, lo que alberga su corazón. Y te quiero pedir, Dios mío, que ahora, en este instante, tú la puedas tocar, la puedas sanar. Dios mío, le puedas librar de toda carga, de toda preocupación, Dios mío. Le puedas librar de todo temor, Señor. Padre, te pido, Señor, que la bendigas ahora. Muéstrale, Señor, que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad y que solamente hay una vida, y esa eres tú, Dios mío. Señor, hazle entender que seguir tus pasos no va a ser una tarea fácil, pero es la mejor decisión que puede tomar un ser humano. Dios mío, quiero aprovechar esta oración para pedirte, Señor, si hay alguna persona que no te conoce, que nos está escuchando, que ahora en este instante, Señor, pueda aceptarte, Señor, como el dueño de su Señor, de su vida, Dios mío. Padre, toca los corazones, toca las mentes, visita los matrimonios, Señor. Ahora, Dios mío, mira esta juventud que se pierde, mira este mundo que está corrompido, Dios mío. Te quiero pedir, Señor, por las iglesias, por los pastores, por nuestros ancianos, Dios mío, por los ministerios, Jesús. Quiero pedirte, Señor, por la juventud, que le den la fuerza, la valentía, la decisión de seguir tus pasos, Señor. Quiero pedirte y rogarte, Señor, también por este programa. Gracias por implantarlo en nuestros corazones. Que esa señal del cielo pueda llegar a la vida, Dios mío. Gracias, Jesús, porque sé que tú escuchas las oraciones. Porque hoy en día nos podemos llamar hijos tuyos. Gracias porque nos rescataste del lodo cenagoso de este mundo, de los delitos y los pecados que nos condenaban. Gracias, Señor, por llevarnos a una nueva vida y hacernos una nueva criatura. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Bueno, hermanos, creo que no hay ninguna petición más. No, está echando un vistazo. No. La verdad que ha sido una muy buena entrevista, cerca de 1:05 aproximadamente. Pues, Josué, que pues ya me he extendido bastante. Ya me he extendido bastante. Hemos tenido entrevista. No te olvides de suscribirte, de compartir este programa que es de bendición, El Rincón de Adonai, una señal del cielo. Porque vas a ser de bendición para los demás, también lo eres para nuestra vida. Cada vez que os conectáis, cada vez que nos dejáis algún comentario, no sabéis lo felices que nos hacéis. Hacemos esto de mil amores, la verdad, tenemos mucha carga por este programa. Dejamos todo lo que tenemos que hacer, que todos tenemos. Nuestro hermano José tenía cosas que hacer, nuestro hermano Javi tenía cosas que hacer, y yo también, pero dejamos todo por estar aquí esta noche con todos ustedes. Pues bueno, vamos a finalizar este programa. Para mí personalmente ha sido una bendición, se lo vuelvo a repetir a nuestro hermano Josué, a mi hermano Javi. Quiero agradecerle personalmente que haya podido estar aquí, con la sinceridad que se ha mostrado, sin escurrir el bulto, siendo claro y conciso, y creo que para ustedes ha sido bendición. Pues le dejo a mis hermanos que se despidan. Pues mira, para mí ha sido un placer poder estar aquí, lo he dicho antes, es un privilegio el compartir esto, lo que se ha sentido aquí hoy con mi hermano Josué, la verdad que ha sido una bendición. Gracias por venir, gracias por presentarte de esta manera, gracias, y seguramente que te veremos más veces, esperemos poder contar más contigo, porque es un gran privilegio, un joven como tú, con ese anhelo, con ese entusiasmo y con esa sinceridad. Así que ha sido un gran privilegio poder tenerte aquí con nosotros. Para mí ha sido un honor, un privilegio, una bendición. Pues me alegro de haber sido claro, transparente, sincero, que al final es lo que tratamos de hacer cada día. Conciso no seguramente no haya sido todo lo que me hubiese gustado ser, pero bueno, creo que es lo que Dios ha puesto en el corazón y eso es lo más importante. ¿Quieres dar algún saludo, Josué? No, nada más. Bueno, yo le lanzo, no sé si nos estará viendo tu suegro,
seguramente, tío Rafa, próximamente le tendremos a usted. Y será otro privilegio. Pues nada, que Dios os bendiga mucho. Os esperamos el próximo programa, lo iremos anunciando. Tenemos algunas sorpresas, pero necesitamos que vayas compartiendo, que vayas suscribiéndote, que vayas comentando cada publicación y tendremos muchas sorpresas. Así que nada, que el Señor os bendiga. Os mando un saludo, un beso.